No, muy buenos días a todos, Dios me los siga bendiciendo. Seguimos dando gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes que están ahí, que Dios se alegra mucho cuando ve a sus hijitos ahí reunidos para escuchar su preciosa palabra, ¿cierto? Uno de los más felices es Dios. Así que les invito a que por favor abramos nuestra Biblia en un versículo muy, pero muy conocido. Mateo 6:33. Dice así la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén y amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu preciosa palabra. Gracias por estar aquí con nosotros, guiándonos, dirigiéndonos a través de tu Santo Espíritu. Que sea Él el que nos dé la sabiduría y la interpretación correcta, para que podamos, Señor, disponer nuestros corazones y también, Señor, recibir bien de ti, para que esta palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas. Gracias, mi Señor. Por eso callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo, y gracias por seguirme usando, mi precioso Espíritu Santo, como tú quieras, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que me da para esta palabra es prioridades. Prioridades. ¿Qué serán las prioridades? Las prioridades empiezan a manifestarse cuando hay orden. Necesitamos tener orden en nuestras vidas. El orden es muy importante para mantener el juicio, el bien, para que todo nos salga mejor, ¿cierto? El orden es especial, es necesario para cada uno de nosotros. Y ese orden pues empieza: ¿cuáles serán mis prioridades? ¿Cuáles serán? Y esas prioridades van de acuerdo a lo que hay en mi corazón. Lo que yo creo que es más importante y más ame y más valore, esa será mi prioridad. Lo primero en mi vida. ¿Qué será? ¿Cuál será lo primero? En mi corazón, en el corazón de cada uno de nosotros. Va de acuerdo al corazón. Dios solo sabe qué hay en cada uno de nuestros corazones, porque Dios lo que mira, ¿qué es? El corazón. Entonces Dios sabe que es realmente cómo estoy yo, cómo está mi corazón y en qué lugar está Dios en mi vida. Si lo tengo como prioridad, o qué prioridades tengo yo en mi vida. El orden del ser humano es diferente al orden divino. Dios quiere que nosotros seamos ordenados. Dios dice en Primera de Corintios capítulo 14, verso 40, dice: hágase todo decentemente y con orden. Y hay un orden del ser humano, un orden que a mí me parece que debe ser así, de esta y esta manera, pero también hay un orden divino, el orden de Dios. El orden del ser humano es imperfecto, pero el de Dios es perfecto. Por eso necesitamos nosotros tener esas prioridades. ¿Qué va de primero? ¿Qué de segundo, tercero, cuarto? ¿Cómo voy a hacer yo en mi vida para llevar esas prioridades? De acuerdo a mi sabiduría humana, a lo que he aprendido, tal vez mis prioridades sean estas y estas, ¿no? De acuerdo a lo que hay en mi corazón. No todos tenemos las mismas prioridades. Pero se supone que si vamos a Dios, sí debemos tener las mismas prioridades. Amén. Y esas prioridades, ese orden que Dios nos pone, porque Él dice: yo quiero que seas ordenado. ¿Por qué? Y el Señor me decía, era como un ejemplo como en las matemáticas. Hay una regla matemática que dice que el orden de los factores no altera el producto, ¿cierto? Por ejemplo, la multiplicación. Si yo multiplico 5 por 2 por 1, ¿cuánto da? Pero si cambio los factores 1 por 2 por 5, ¿cuánto da? Lo mismo. Así cambie los factores, así cambie de lugar, todo. El resultado es igual, es el mismo. Es correcto. Pero en otras operaciones matemáticas, como la resta, el orden de los factores sí altera el producto, sí altera el resultado, ¿cierto? No podemos cambiar los factores porque el resultado también cambia.
y no sería correcto. Asimismo, Dios nos da un orden que debemos respetar y no alterar, porque si respetamos ese orden de Dios, lo alteramos, el resultado no va a ser el mismo. El resultado va a ser malo, incorrecto. En una prueba ustedes le hacen y usted hizo mal, ¿qué le ponen? 1. Y si lo hizo bien, 10. Eso es en matemáticas. Y con Dios uno dice, bueno, Señor, mi orden es este. Y dice, no es el correcto. Altera el producto. Las cosas que vas a hacer no te van a salir bien. Amén. El resultado no va a ser bueno para tu vida. Va a ser incorrecto. Y hasta alguno dice, pero yo, ¿qué pasa? Yo trato de hacer la palabra, de buscar a Dios, pero ¿por qué me pasa esto y lo otro? ¿Por qué veo resultados negativos en mi vida? Porque la persona no está siguiendo el orden divino. Si se altera ese orden, hay caos, ¿cierto? Es lo mismo que también en una receta de cocina. Y esa receta, qué espectacular, cómo me da la receta. Y uno, oye, a mí me gustaría cambiar el orden de los productos que hay que ponerle a la esta. Primero hay que colocarle esto, luego esto y luego esto. Dice, no, pero a mí me parece que primero debemos colocarle este producto. Cambiémosle a ver qué pasa. ¿El sabor cambia? ¿Ustedes qué creen? ¿Y por qué no me quedó igual? Porque no lo hizo como dice la receta. Simple. ¿Cierto? Asimismo, Dios, si tú alteras el orden divino, no vas a ver buenos resultados. ¿Y por qué mi matrimonio está mal? ¿Y por qué mis emociones están mal? ¿Y por qué esto y lo otro? Porque no estás en el orden divino. Simple. ¿Te gustaría tener el orden de Dios? Hacer todo decentemente y con orden, pero con el orden de Dios. Nomás en una casa. Cuando algo está desordenado o se cambia de lugar, empieza el desorden, ¿cierto? Y cuando hay desorden, visualmente es feo, ¿cierto? Y cuando alguien llega empiezan a decir esta familia como que son perezosos o vagos o cochinos. Imagínense uno tener la loza del desayuno, almuerzo y comida y no dejarla hasta el otro día. ¿Será que eso suele pasar? Eso es desorden que va a producir falta de higiene y que va a traer cosas negativas. Nos indican que debemos ser ordenados. Hay personas que en la nevera ponen todo. Encima de la nevera, las llaves, todo allá encima. Yo tengo que tener un sitio para las llaves, otro sitio para esto, otro. Y si yo respeto ese orden, no voy a tener desorden. ¿Cierto? ¿Dónde van las llaves? Acá. Si yo pago los recibos de agua, luz, gas, internet, y tengo un orden para guardar, para archivar, cuando yo tenga que buscar algún recibo, va a ser fácil hacerlo. Los de agua acá, los de luz acá y en el orden de meses. Enero, febrero, marzo, abril y el año. ¿Cierto? Pero hay personas que tienen luz, agua, gas, todo en el mismo día. No le importa cómo tiran ahí. Y Dios le dice, hágase todo decentemente y con orden. Pues, y yo, bueno, Señor, entonces yo necesito tu orden. Dime qué debo hacer. ¿Cómo hago para que las cosas me salgan bien? Sé ordenado. Sé disciplinado. Amén. Y cuando empezamos a hacerlo como Dios nos dice, y nos dice, bueno, Señor, entonces, ¿cómo es el orden tuyo? ¿Cómo va todo? Y Él empieza a decirnos, bueno, hijo mío, te voy a decir, Mateo 22,
Vamos a leer los versículos del 36 al 40. Dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Diga, el primero, ¿qué es lo primero? Amar a Dios. ¿Cómo debemos amarlo? Aquí dice, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El que tiene a Dios por encima de todo y lo ama por encima de todo, ya tiene la prioridad uno en su vida. Y cuando yo pongo a Dios en primer lugar en mi corazón, Él me va también a ordenar todo lo demás. Amén. Porque la garantía de que a mí me vaya bien es que ponga a Dios en primer lugar en todo. Amén. Por eso buscad primeramente las muy raras veces, que he sido muy poco, que a mí me ha pasado, que no he buscado primeramente a Dios, me toca agachar la cabeza y decir, sí Señor, reconozco que la embarré por no ponerte en primer lugar en mi corazón. Amén. Todos somos humanos, a veces cometemos errores, pero lo importante es que de esos errores aprendamos, ¿cierto? Y yo aprendí que debo poner a Dios siempre en primer lugar. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios es el primero? Porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Jesucristo es el primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas. Y por Él subsisten. No es que yo aquí voy a ver si pongo a Dios en primer lugar, no, es que es. El primer lugar le pertenece a Dios. Así una persona no quiera poner a Dios en primer lugar, no pasa nada. Porque Dios sigue siendo el primero. Estará siempre por encima de todo. Dios. Amén. Que la persona no quiere ponerlo en primer lugar en su corazón, es problema de esa persona con Dios. Amén. Y Dios dice, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento? El primero y grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En otras palabras, amarás a Dios por encima de todo. Cuando le dice a una persona, te doy mi corazón, es que te amo con todo mi corazón. A Dios es que hacerlo. A esta persona la amo, la llevo en mi corazón. Pero a Dios le entrego todo mi corazón. Amén. Él es el primero en mi vida. Amén. Dios. Y si no lo es, ya las prioridades cambian y el resultado no va a ser bueno. Por eso hay personas que buscan a Dios, pero no primero. No en primer lugar. Entonces, por ejemplo, cuando nos levantamos, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Quién es el primero que buscamos? A Dios, ¿cierto? Es lo primerito. Antes de comer, ¿qué es lo primero que hacemos? Darle gracias a Dios. Y después gracias a la persona que preparó los alimentos, ¿no? Amén. Primero Dios. Antes de salir, ¿qué es lo que hacemos primero antes de salir? Orar a Dios para que bendiga mi salida. Entonces lo tengo siempre en mi mente, en mi corazón, en primer lugar. Porque lo amo. Y todo lo que más se ama será lo más importante en mi vida, lo que más voy a valorar y será mi prioridad. Amén. Eso se va a notar. ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué es lo primero en tu vida? ¿Qué es lo primero en tu corazón? Si no es Dios, se alteró ya el orden. Dios no puede estar ni en segundo, ni en tercero, ni en cuarto, ni en quinto.
en el corazón de una persona. Debe estar en primer lugar si quiere que el resultado de sus acciones y de lo que haga sea excelente. Amén. Porque el orden de los factores sí altera el producto. Con Dios sí altera. Si yo altero eso, y Dios dice, bueno, yo no te voy a obligar a que me pongas en primer lugar, pero el resultado no va a ser bueno. Amén. Y vemos personas que vienen a la congregación, que a veces se congregan, a veces no, sea virtual o presencialmente. Personas que a veces oran, ya ven. Entonces son personas que se nota que no tienen a Dios en primer lugar. Cuando a ti te dan el sueldo, te pagan, cuando Dios te bendice, te da algo, ¿qué es lo que primero piensas y haces? ¿Qué es lo primero? Voy a darle lo que es de Dios. El que tiene en primer lugar, el que no. Tienen que recordarle, ay, ¿verdad que hay que ofrendar y diezmar, no? Es más, hay primicias. Diga, todo lo primero le pertenece a quién. Porque Él es el primogénito de toda creación y todo lo primero le pertenece a Él. Todos los primeros frutos son de Dios. Todo. Amén. Y cuando una persona tiene a Dios en primer lugar, no se le dificulta darle lo primero a Dios. Entonces, por ejemplo, el primer día en la mañana, el primer momento de la mañana, ¿para quién es? Esa es primicia. Te doy lo primero a ti, Señor. Amén. La Santa Cena es una primicia, porque se hace el primer domingo de cada mes. Siempre lo primero para Dios. Amén. Entonces, por eso hacemos la Santa Cena el primer domingo, no el último, ni el segundo, ni el tercero, sino ¿cuándo? El primero. Ay, como yo no fui a la Santa Cena, entonces yo el otro domingo lo hago. No, eso ya no es primicia. Ahí ya no hay primer lugar para Dios. Amén. Yo, ya estoy entendiendo. En mi corazón, cuando Dios está en primer lugar, lo pongo en primer lugar en todo. Entonces, ¿qué es lo que hacer antes de hacer un trabajo, antes de emprender mis labores diarias? Digamos que tú trabajas en oficina y que tienes que sentarte en tu computador. ¿Qué es lo primero que haces antes de empezar? Se supone, ¿no? ¿Qué haces o no? Orar. Señor, te pongo en tus manos este trabajo. Gracias por guiarme, por darme sabiduría. ¿Me acordé a quién de Dios? Primero. Y todo lo que hagamos, lo tengo en cuenta. ¿A quién? A Dios. Pero cuando no es Dios el que está en primer lugar, entonces la cosa va a ser complicada, porque Él no va a ser mi prioridad. Y voy a alterar el orden divino. Primero es Él. El primero y grande mandamiento es amar a Dios por encima de todo. El segundo es semejante. ¿Cuál es la segunda prioridad? Amar a tu prójimo, o sea, el ser humano. Después de Dios, ¿quién sigue? El ser humano. Las personas que Dios puso a tu lado, que está ahí, el más cercano, tu prójimo. Entonces, ¿quiénes diga? Mi esposa y mis hijos. Primero Dios y luego ¿quién? Mi esposa y mis hijos. Amén. Ese es lo correcto. Primero Él, luego. Pero si yo lo que hago es decir que mi esposa es primero que Dios, o que mi esposo es primero que Dios, entonces ya se alteró el orden y el resultado, ese matrimonio no va a funcionar bien. El resultado no es bueno. Si tú pones a Dios en primer lugar en tu corazón, vas a ver que tu matrimonio va a funcionar muy, muy bien. ¿Cuánto lo creemos? Porque el primero que falló fue Adán. Porque como si yo tengo a Dios en primer lugar y es mi prioridad, voy a hacer lo que Él me dice,
no lo que los demás me dicen. Si lo que los demás me dicen va contra lo que Él me dijo, yo haré lo que Él me dijo porque Él manda. Él es mi prioridad. Y lo valoro tanto lo que Él me dice que voy a hacer lo que Él me dice. Amén. Entonces Dios dijo, de todos los árboles del huerto podéis comer menos de este. Y Eva tomó, se dejó engañar del Satanás y tomó del árbol. Y dice, y le dio a su esposo. Y luego, no es que la mujer que me diste fue la que me dio. Dios, ¿qué le dijo? Por haber obedecido a la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. ¿Por qué? Cambiaste el orden divino. El orden de los factores te va a traer consecuencias negativas, malas. Amén. No pongas a ningún ser humano por encima de Dios. A nadie. Ni a tu esposa, ni a tu esposo, ni a tus hijos, ni a tus nietos, ni a nadie más. Ni a los pastores. Es que los pastores por encima de Dios. No. Mismo Pablo se rasgó las vestiduras una vez que se le estaban postrando a él. Se rasgó, no, ¿cómo se le ocurre? A mí no me vayan a adorar. ¿Qué significa adorar? ¿Sí saben qué significa adorar? Amar excesivamente. O sea, el primer mandamiento que debe ser para Dios. Entonces, cuando una persona dice, es que yo adoro a mis hijos, ya está cambiándole el lugar, quitándole el primer lugar a Dios. Yo amo a mis hijos. ¿Cierto? Los tengo en mi corazón. Haré todo lo que yo pueda conforme a la voluntad de Dios por mis hijos. Pero primero, Dios. Amén. Y en el momento en que una persona diga, yo adoro a la creación, a las criaturas, entonces ya hay idolatría. ¿Cómo se llama? Idolatría. Ahí hay idolatría. Y entonces, Adán, ¿qué fue lo que pasó? Quedó tan embelesado con Eva que desobedeció a Dios. Simple. Desobedeció a Dios. Primero puso a su esposa antes que a Dios. Y Dios dice, el que ama a padre, madre, hijos más que a mí, no es digno de mí. No lo digo yo, ¿lo dice quién? La palabra de Dios. Bueno, primero Dios. ¿Qué quiere decir primero Dios? Que así mi esposa me diga que haga esto y lo otro, no voy a hacer lo que ella me diga si va contrario a la voluntad de Dios. No, así mi esposa, así sea la autoridad, así sea la cabeza. Si tu esposo va a decir cosas que van contrario a los mandamientos de Dios, no debes hacerle caso. Los hijos, si los padres que son autoridad, los padres te van a inducir a hacer algo que va contra los mandamientos de Dios, no debes someterte en ese caso, porque primero está Dios. Y algunos confunden esto en el sentido en que dicen yo me voy a la iglesia porque primero está Dios. Y dejan de cumplir sus obligaciones en su casa por estar metidos todos los días en la iglesia. Y confunden qué es decir tengo primero a Dios. Lo confunden. El mismo diablo los confunde. Dice, sí, yo soy primero, pero después tu casa, tu esposa, tus hijos. Amén. Y después siguen tus hijos. O sea, lo que quiere decir es Dios que nunca, aunque ames tanto a tu hijo, a tu hija, nunca vaya a hacer algo contrario a Dios, contra su voluntad. Amén. Solo por agraciarse con tu hijo, con tu hija, con tu papá, con tu mamá, con tu esposa, con tu esposo. Es que como ella se pone brava si yo no le hago caso. Entonces, Dios te dice, si tú me haces caso a mí, verás resultados buenos. Amén. Y entonces Dios ahí es que prueba cómo está mi corazón. Si mi corazón realmente tengo a Dios en primer lugar. Y ahí donde uno dice, uy Dios, aquí está como grave la cosa. Como que estoy idolatrando a mi esposa o a mi esposo, a mis hijos, mis nietos, mi familia.
o el trabajo, o el dinero. Amén, cualquier cosa. No podemos poner en primer lugar a nadie ni a nada que no sea Dios, porque ese lugar solo le pertenece a Dios y Él es digno de tener ese primer lugar. Amén. Es más, el segundo lugar ni se acerca casi al primero, que es el mismo ser humano que fuimos hechos a la imagen de Dios, que tenemos un gran valor ante Dios, pero es segundo. Primero Dios, segundo el ser humano. Amén. Entonces, en mis prioridades, Dios, haré tu voluntad, lo que tú me digas. El ser humano está también en mi prioridad, como segundo. Pero si el ser humano pretende que yo o le obedezca a él antes que al Señor, que haga la voluntad de esa persona antes que la voluntad de Dios, ahí sí ya me toca con humildad, con mansedumbre, con respeto, decir, no puedo hacer eso. Amén. Y salir de la idolatría. Yo no voy a meter idolatría en mi corazón, porque Dios se va a enojar y los resultados van a ser terribles. Personas que perdieron a su esposa, perdieron a su esposo. Su esposa o su esposo los dejó. ¿Y por qué? Porque lo idolatraban. Simple. Y algunos nos han dicho, así varias personas nos han dicho en esos 25 años, ¿y qué pasó? Y ya entendí por qué mi esposa se fue. ¿O por qué? Porque es que yo lo tenía a él en primer lugar. Cambié el orden. Y cuando se cambia el orden, ¿quién provocó eso? El mal, el enemigo. Y el enemigo quiere eso para poder venir y dañar y destruir. Amén. Entonces, ya entendimos cómo es. Primero Dios, luego mi esposa, mis hijos. Y ya cuando en ese mismo Dios me empieza a decir, hijo mío, cuando estás en casita, te debes someter a papá, mamá. Pero cuando sales de casita y te casas, ya tu prioridad no va a ser papá, mamá y hermanos, sino tu prioridad va a ser tu esposa, tu esposo y tus hijos por encima de papá y mamá. Amén. Que no. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ya no vas a depender ni emocionalmente ni financieramente de tus papás. Que los papás que nos aman mucho, obvio que van a tratar de, si está mal el chinito, la chinita, les va a ayudar económicamente, pero yo no voy a ir a pedirles nada porque yo ya me casé y ya yo tengo mi propia familia y mi propia responsabilidad y me debo esa mi casa. Amén. Sin dejar de honrar a los padres. Amén. Pero si el papá empieza, es que usted conoció fue primero papá y mamá, qué pena, pero yo soy solo uno con Dios y con mi esposa. Con mi esposo. Con mis papás no soy uno. Solo con Dios y con mi esposa. Así que la relación que tú vas a tener siempre ahí va a ser ¿con quién? Con la esposa, con el esposo. No con los papás, ni con los hermanos. Amén. Es con la esposa. Y cuando se cambian las prioridades, se ven los resultados malos. Pero cuando yo pongo las prioridades correctas, se va a ver un matrimonio sano, bueno, correcto. De victoria, de bendición. Oiga, veo resultados, Señor. De verdad que tus prioridades, lo que tú dices es perfecto. Primero tú, luego mi esposa y mis hijos. Después mis padres, mis hermanos. Amén. Pero por encima de ello está mi esposa y mis hijos, y por encima de mi esposa y mis hijos, Dios. Amén. Bueno, Señor, ya que conozco estas prioridades, necesito que en mi corazón estén así. Porque si mi corazón no está así, se va a notar bastante. Amén. Que cualquier persona te convence, ese familiar te va a convencer de no obedecer a Dios. ¿Cierto? Y la persona va a dejar de obedecer a Dios por agradar
a su familia, a su esposo, a su esposo, a su papá, a su mamá. No, yo voy a agradar es a Dios. Pero sin ser un fanático. Porque a veces nos dicen, usted se está desfanatizando. No. Fanático es aquella persona que quiere obligar a los demás a seguir a Dios. Los insulta, hasta puede golpear a alguien porque no quiere obedecer a Dios. Hasta les deja de hablar. Usted quita que usted no quiere caminar con el Señor. Usted ya no es capaz ni de saludar por eso. Eso es fanatismo. Que yo en mi casa ya tiré toda la música que no era del Señor, que era del mundo, pero yo no voy a otra casa a tirarle la música a los otros. Eso es fanatismo. Amén. Obligarlos a que hagan. No, yo solo les predico, les inculco, les enseño, pero ya es la persona la que debe seguir. Yo no, si yo llego y les apago el televisor en casa ajena, está ahí la porquería, paguen eso. ¿Qué estoy haciendo? Fanático. Amén. Eso sí es ser fanático. Pero que yo les diga, pastor, ese programa, ¿usted qué opina de eso que estoy viendo? Venga, oramos y le pedimos a Dios. Y yo le puedo decir, pero yo no puedo tomar autoridad en la casa de otra persona. Pasar por encima de esa persona. Porque eso es contrario a Dios. El siervo de Dios, el que predica la palabra de Dios, debe ser manso y humilde. ¿Cuánto lo creemos? Entonces, ya estamos comprendiendo. Entonces, si eso sucede, si alguien te llega a decir eso, pues tú dices, no, qué pena, pero yo no, a nadie he obligado y a nadie he violentado. Solo predico y enseño. Ya que yo vaya y llame, oiga, ¿usted por qué no ha llegado a la iglesia? ¿Usted por qué no ha diezmado? Eso es fanatismo. Amén. No, eso es de cada uno si quieren obedecer o no. Ya depende de Dios y de esa persona. Yo predico y enseño. Los demás verán si obedecen o no. Amén. La idea es que ojalá que sí, que todos estemos en obediencia. Amén. Pero luego sigue la otra prioridad. Primero Dios, luego el ser humano, mi esposa, mis hijos. ¿Y qué sigue después de prioridad? En tercer lugar, el trabajo. Segunda Timoteo 2:4. Dice así. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y ahí no me voy a dejar enredar para agradar a Dios. Voy a trabajar diligentemente, pero sin esclavitud. Voy a ser un excelente trabajador, pero sin esclavitud. Amén. Digan, ¿qué es la esclavitud? Es cuando no me queda tiempo ni para Dios, ni para mi esposa, ni mis hijos. Y que el trabajo te quite el tiempo que debes de calidad que debe darle a tus hijos y a tu esposa, entonces esa persona está en esclavitud. No está obedeciendo a Dios. La persona jura que está obedeciendo, pero no. Está trabajando, no, está trabajólico. Está esclavo. Y por encima del trabajo, ¿quién está? Mi esposa y mis hijos. Punto. Así de sencillo. Que mi hijo necesita algo. Listo, mío. Pues que ahorita no tengo tiempo. Pero papá, usted está en tiempo libre, mamá, ustedes están en tiempo ahorita. Ahorita no tengo. Y hay personas que llevan el trabajo a la casa. Acaban de llegar de trabajar y pegados al celular trabajando. Yo llegué a un punto, porque también el ministerio es el trabajarle para el Señor, donde me ocupé tanto que me estaba descuidando a mis hijos. Y Dios me reconvino. Me dijo, ¿qué estás haciendo? No es que yo pensé que era servirle al Señor con todo mi corazón. Sí, pero no como tú quieras. ¿Estás en esclavitud? Yo estoy. Me enfermé. Porque todos los días dirigíamos instituto bíblico. Y teníamos una reunión, digamos, de 12 personas, pero de esas 12 personas una decía, pastor, es que yo no puedo
a esta hora? ¿Será que podemos hacerlo a otra hora, pero solo con nosotros? Pues bueno. Y otro, yo tampoco. Y de esas 12 personas, de darse una sola reunión, salieron como 10 reuniones. En diferentes días y horarios. Y yo no puedo venir a casa, que usted puede ir a mi casa. Y nosotros empezamos a ir a la casa. Y terminamos todos los días haciendo instituto bíblico, mañana, tarde y noche. Porque supuestamente le estamos sirviendo a Dios. Supuestamente. ¿Qué pasó? Nuestros hijos empezaron como, a decirnos. Nosotros, Dios mío. Mi hijo, estás descuidando tu casa. Por el ministerio. Y primero están tus hijos que el ministerio. Primero está tu esposa y tus hijos que el trabajo y que el ministerio. ¿Cuánto lo creemos? Si mi hijo la está pasando mal y necesita mi ayuda y mi colaboración, soy capaz de decir, pedir permiso en el trabajo y voy con mi hijo, voy con mi hija, voy con mi esposa. Amén. En vez de sacar el pretexto, es que primero el trabajo. ¿O qué creen que como lo estoy manteniendo? Gracias a mí, ustedes tienen. Esa persona va muy, muy mal. Muy mal. Nosotros tenemos que priorizar primero en mi esposa y mis hijos que el trabajo. Entonces no trabajo, listo, pastor. Usted está diciendo que no trabajo. No, que no te esclavices. Trabaja lo que Dios dice, 6 días trabajarás y 1 descansarás. Y dedica tiempo a tu casa. El que descuida su casa, se derrumba la casa. ¿O no? Y padres que descuidaron a sus hijos por el trabajo, por la esclavitud en el trabajo, los hijos con traumas, con desviaciones, con un montón de cosas, que después con el tiempo se van a ver que no quieren caminar con Cristo. ¿Por qué? Porque padres ausentes, porque estaban trabajando. Sea secularmente o sea en el ministerio. Y por eso Dios a mí me reconvino y me dijo, tus hijos. No, Señor. Entonces, ¿a qué hice? Dejé de hacer instituto bíblico. No hago más instituto bíblico. El Señor me dijo, cierra el instituto bíblico. No más. Y todos, pero pastor, ¿por qué no? Y ustedes, y pues es su obligación, es su obligación enseñar. Y ¿sabe lo que también estaba haciendo? Me llamaban preciso al desayuno, cuando estaba al desayuno o al almuerzo o a la comida. Y yo respondía a todas las llamadas. Y ni siquiera comía casi con ellos por estar aconsejando. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Cuando tú comas, apaga el celular y quiero que pases un tiempo con tu esposa y tus hijos. Amén. Y no estés ahí trabajando. Se supone que estás de descanso y comiendo. Pues sí, no. Y no volví a hacer eso. Y Dios me dijo, tus hijos son más importantes que el trabajo y que el ministerio. Amén. Tu esposa es más importante que el trabajo y que el ministerio. Hemos visto muchos casos donde la esposa lo deja, los hijos se largan de la casa. ¿Por qué? Por el trabajo, porque mamá, papá no están en casa. Casi. Y si está, trabajando. Y si le hablan, ahorita no tengo tiempo, ahorita que... Mire, qué bonito es que un hijo, que papá, que si quiero ver este programa, ahorita no me moleste. Y yo le dice, ¿por qué no vas y ves el programa con el muchacho, con el niño? Pero ese programa es del diablo. ¿Seguro? Ahí miras a ver qué es lo que está pasando. Pero que tu hijo sienta que tiene un papá y un pastor, que tiene una mamá y una pastora, que tiene un sacerdote, que tiene una persona que la acompaña. Y eso es lo que me dijo a mí el Señor con mis hijos. Amén. No priorices el trabajo por encima de tu casa, de tu hogar, de tu esposa y tus hijos. Eso ya se va a alterar eso y no se va a ver buenos resultados. Los hijos no van a caminar. Y hay esposas que han dicho, hasta uno le dijeron, el trabajo o yo, escoja.
porque usted ya casi nunca está acá en la casa. ¿Trabajo yo?, le dijo la esposa. Y hay esposas que hasta dejaron a uno. Una vez me acuerdo una muchacha que se la pasó metida allá en el ministerio trabajando, que se metió tanto allá en la iglesia que descuidó su casa. Entonces el esposo llegaba y ella no, es que estaba dirigiendo una célula y tenía como 7 células. Es que estaba dirigiendo una... pero y la casa, y mire ese desorden aquí en la casa. Primero es Dios que usted. Fanatismo, eso sí es fanatismo. Primero es Dios, no. Ojo ahí. ¿Y qué pasó? Ese hombre le dijo a ella, pues quédese con su Dios porque yo me voy. Y la dejó y se divorció de ella. Y supuestamente cristianos ambos y líderes ambos. ¿Ve? Cuando una iglesia absorbe mucho a una persona, le obligan casi a trabajar, que si usted no trabaja, usted no sirve, usted está mal, usted le va a ir mal si no le sirve al Señor. Sí, yo le voy a servir al Señor, pero con mi tiempo. No puedo descuidar mi casa ni mi trabajo por estar metido en la iglesia todos los días. Amén. Que eso está mal. No, no está mal. Por eso la siguiente prioridad es la iglesia. La iglesia queda en cuarto lugar, o sea, las congregaciones, el templo, a congregarse. Está en Hebreos 10:25. ¿Qué dice Hebreos 10:25? No dejándoos de congregar como algunos tienen por costumbre, exhortándoos tanto más cuando sabes que aquel día viene. Amén, o sea, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la cuestión es, yo voy a la iglesia, voy a servirle al Señor, pero que mi esposa y mis hijos no me vayan a decir que los estoy descuidando por servirle al Señor. ¿Estamos comprendiendo? Que yo tengo algo que fue que Dios me llamó de tiempo completo a trabajar para Él. Y a mis 2 hijos. Nos llamó a los 4. Es muy diferente. Por eso dice que una mujer, Dios le dice a la mujer, mujer, tú debes en la casa cuidar tu casa. Dé a ejemplo a las más jóvenes para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Pero cuando no, que la casa, si usted para qué tiene hijos si no los va a cuidar, ¿cierto? No está bien. Y yo solo hice una vez, como 3 veces nomás hice eso, que por ir a dirigir células, porque teníamos 7, todos los días dirigíamos células. No teníamos con quién dejar a los niños, porque Sara tenía como 2 añitos y Sara como 1 añito. ¿Dónde los dejamos? ¿Con quién los dejó? Y nos tocó dejarlos con una inquilina de la casa que teníamos en Bogotá. Y los dejamos como 2 veces, dos o 3 veces, ¿no? Y las 3 veces que lo dejamos yo no me sentía paz. Yo dije, Señor, ¿por qué en la iglesia dijeron que para la célula no llevara a los niños? Porque interrumpían. Y nosotros, nuestros hijos, les enseñamos y ellos no interrumpían para nada, dormiditos llegaban. Pero si dijeron eso, pues toca. Y nosotros por obedecer allá, descuidamos a nuestros hijos. Bueno, se puede decir que los tira con una inquilina, pero fueron solo 2 veces. Pero yo lamenté eso. Y dije, Dios mío, ¿por qué yo hice? Y ese me dijo, porque tú no entendías las prioridades. Tú pensabas que servirle al Señor es tenerlo en primer lugar. No, es la iglesia. Es la iglesia. Está en cuarto lugar, hijo. Cuarto. No me descuides tu casa. No me la descuides. Amén. ¿Cuántos decimos amén? No voy a descuidar mi casa por supuestamente servirle al Señor. Y entonces hay denominaciones que le absorben a las personas tanto que no tienen tiempo para su esposa, sus hijos. Y habrá momento en que Dios te dice, por eso debemos dirigirnos de Dios, ¿no? Que Dios te dice, no vayas hoy a la congregación, ve con tu esposa y tus hijos. ¿Qué? No, la Biblia dice que no dejarnos de congregar, como algunos tienen como costumbre. Quiere decir es que casi nunca van.
eso sí está mal. Pero que por ahí alguna vez, por algo, atender alguna cosa familiar de mi mamá, de mi papá, de mi esposa, mi esposo, que necesitan ayuda, ¿por qué no? Oye, ¿y usted por qué no vino a la reunión? Es que Dios me dijo que me fuera. Ah, pero si se fue a ver el partido. Si se fue a ver el ciclismo, si se fue a hacer otras cosas que no convienen, a rumbear. Y no vino a la reunión porque estaba rumbeando la noche anterior. Entonces, ay, sí, Dios dice, no, así, sí. Pero por mi casa, por mi esposa y mis hijos. Yo me acuerdo una vez me llamaron una familia cuando estábamos en la misión carismática, allá en Bogotá. Y yo estaba en liderazgo, estaba de ujier, ahí en la puerta. Y vino y dije, mire que hay una señora que pide que por favor vayan urgente hasta allá, hasta la casa de ella. No, qué pena, pero estoy aquí ujier y no puedo. Y el Señor me dice, ve con ella. Pero Señor, aquí estoy tirando y me van a exhortar, ve con ella. Y le dije, pastor, me llamé a mi pastor y le dije, pastor, mire, es que hay una persona que dice que si podemos ir, que la mamá se murió, están todos ahí reunidos llorando y quieren que alguien les hable de Dios y ore por ellos. Y me están pidiendo que yo vaya, pero como estoy aquí sirviendo de ujier, entonces estoy aquí, oh, Orlando, que se le váyase, vaya usted para allá. ¿Cómo se le ocurre que se va a quedar acá? ¿Sí ven? Prioridades, prioridades. Primero el ser humano, que la iglesia, o sea, que el templo. ¿Estamos comprendiendo? Pero tampoco excusémonos con eso para no congregarnos, ¿no? A mí me ha pasado muy pocas veces que dejo de congregarme, pero por ayudar a otros. Amén. Y ahí es donde Dios le enseña a uno todas esas prioridades tan hermosas, tan valiosas. Primero Él y todo lo demás me lo cuadra Dios. Mi casa, mi esposa, mis hijos, luego el trabajo, el ministerio y después la congregación, congregar, ¿cierto? Y de último está congregar. Bueno, de último están los bienes materiales, el dinero, porque eso viene como añadidura. Diga, si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿lo demás cómo viene? Ah, entonces no trabajo, no, vas a trabajar como Dios dice, pero sin esclavizarte. Es mejor un puño lleno de descanso que los dos puños llenos de aflicción y trabajo. Amén. Es lo mejor. Nosotros hemos tenido varias cosas que una vez que me acuerdo, bueno, no, mejor no digo porque a veces a mis hijos no les gusta que uno cuente, pero he tenido que tomar decisiones de mi hija, mi hijo o el ministerio. Y Dios me dice, tu hijo, tu hijo. Amén. Para que ellos caminen con Cristo, tienes que ellos ver que tú los prefieres a ellos. Amén. Obvio, pero no por encima de Dios, ¿no? Sino a ellos. Y a tu esposa, a la esposita. Y lo mismo la esposa con el esposito. Amén. Y cuando hacemos todo esto nos va a ir bien. Por eso terminamos con el libro de Salmos, capítulo 37. Vamos a leer los versículos del 5 al 6. Dice así. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Cuando yo pongo a Dios en primer lugar y encomiendo todo lo que yo hago a Él primero, todo me saldrá bien. Y confío en Él. Dice, mire lo que dice lo hermoso, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. O sea, que me va a salir bien todo. Y todo lo que haga para el Señor. Y dije, todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él recibiré la recompensa. Lo que a Cristo el Señor servimos. Amén. Entonces, cuando yo hago las prioridades como Dios dice, en el orden que Dios dice, se va a ver buenos resultados.
Por eso me decían, ¿y sus hijos? ¿Y por qué sus hijos? Mire, nomás antier nos dijeron con nuestros hijos, en el restaurante donde vamos a almorzar, me dijo el dueño del restaurante, que es un chef profesional y estudió cocina internacional y todo, y tiene plata, y me dijo, y yo quiero hablarla, quería decirles una cosa a ustedes. Ah, sí, claro, díganos. Es que sus hijos son muy especiales, ¿no? Yo sí, ¿por qué? Yo quiero que mi hijo, que tiene como 6 añitos, sea como su hijo Isaac. Tan correcto, tan formal, tan bien educado. ¿Y usted cómo hizo para formar esos hijos? Ustedes para mí son un ejemplo a seguir acá en el restaurante. Y en ese restaurante nos tiene ya como ejemplo a los 4. Amén. Entonces, ustedes salen a pasear allá y tan rico que es. No, a dar ejemplo, a dar testimonio, a ganarnos la gente. Y todos allá ya están viendo las predicaciones, están viendo sobre todo los reels. Amén. Los videitos pequeños. Me digo reel porque algunos, ya al principio decía videito pequeño y me regañaron. No digas video pequeño. Yo ahora digo reel y no, que algunos no me entienden tampoco. Bueno, los que sí saben, sí entienden, ¿no? Reel o los videitos de menos de 1 minuto. Entonces nos están viendo y se están acogiendo, están viendo las predicaciones, ya empezaron a ver predicaciones. Entonces donde vamos somos luz, que nuestra luz alumbre donde quiera que vayamos. Amén. ¿Y usted cómo hizo? Es que tengo a Dios en primer lugar. Punto. El fin de todo. Tengo a Dios en primer lugar, mi prioridad es Dios. Después mis hijos, después el trabajo, después la iglesia y después sí, dinero y todo eso vendrá. Yo no voy a poner el dinero por el primer lugar. Porque por el amor al dinero esa gente hace, ¿cierto? Entonces no voy a enseñorearme con eso, ni voy a ponerme a decir que por dinero voy a hacer esto y por dinero entonces no fui a la iglesia y por dinero abandona a su esposa, a sus hijos. Por dinero hacen, no, 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 no. El dinero está de último y es una añadidura. ¿Cuánto lo creemos? Mi Dios, mi Rey, mi prosperidad es Él, mi riqueza es Él. Si yo tengo a Cristo, lo tengo absolutamente todo. Amén. Entonces, acordémonos, a partir de hoy diga, voy a poner a Dios en primer lugar, en mi corazón. Y se me va a notar. Y voy a seguir las prioridades, ¿no? Después mi casa, mi esposa y mis hijitos, por encima del trabajo. Amén. Más si yo tengo mi propio negocio, puedo cerrar y decir, bueno, me voy a atender mi casa, ¿cierto? Sí, ¿quién paga y quién come y cómo vamos a comer? Tranquilo que cuando tú hagas la voluntad de Dios, hagas lo que Dios está haciendo correctamente, siga las prioridades, Dios te dará abundantemente y sin reproche. He conocido personas que, digamos, le hicieron como Dios dice, primero Dios, luego, y empezaron a trabajar menos, y dije, no, voy a trabajar menos, me va a llegar menos plata. Y resulta que no fue así. Que antes, al contrario, le llegó una persona a dar testimonio, me ha llegado 10 veces más desde que puse a Dios en primer lugar. Y a mi casa, mi esposa y mis hijos. Yo, uy, ¿en serio? ¿Trabajar menos y que me llegue más? No ser perezoso ni vago, no. Sino dirección divina, prioridad Dios, lo que Él diga. Amén. Entonces vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tus prioridades. Que nos las enseñas, nos las recuerdas, nos dices, pero en nuestro corazón a veces no es como terco, engañoso y perverso. Así que te lo entregamos, Señor, nuestro corazón. En esta mañana te entregamos nuestro corazón. No nos queremos dejar llevar por las prioridades del ser humano, de la sabiduría humana, sino por las prioridades del reino de los cielos, por el orden divino. Ayúdanos, Señor, porque quiero ponerte en mi corazón en primer lugar, Señor, para que tú ordenes todo lo demás y me lleves a que los resultados sean exitosos, victoriosos y de bendición en mi vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. No quiero casarme para divorciarme. No quiero tener hijos para que no caminen con Cristo.
Quiero tener hijos para que camine con Cristo y te sirvan, pero en el tiempo tuyo y como tú quieras, Señor Jesucristo. Así que gracias, mi Señor. Ayúdanos y guíanos para que estas prioridades del reino de los cielos, este orden divino, lo sigamos y no alteremos nada de este orden, sino que lo sigamos de una manera adecuada y correcta, porque ese orden es el perfecto y yo lo quiero seguir, Señor. Así que los que crean, repitan conmigo: Señor Jesucristo, en esta mañana te doy gracias por tu orden divino. Gracias por tus prioridades. Ya entendí claramente que tú eres el primero. No porque tú lo digas, sino porque es tu sitio. Eres el primero en todo. Y yo quiero ponerte en mi corazón en primer lugar. Por eso te entrego mi corazón. Todo mi ser te lo entrego, mi Señor Jesucristo. Ayúdame, Señor, y ordena mis caminos, ordena mis prioridades de aquí en adelante, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy dispuesto, Señor. Ayúdame, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre amado, para no volverme una persona ni fanática, trabajar con diligencia, pero no un esclavo, y seguir tus prioridades. Hacer las cosas correctas. Dios lo hizo como es. Correcto, perfecto. Y si lo hacemos así, veremos tremendas victorias, resultados contundentes, poderosos en victoria y en bendición. Gracias. Así que levanten las manos y reciban la bendición de Dios, el orden de Dios, el orden divino, las prioridades de Dios, recíbanlas todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor. Primero tú, mi Señor. No solo lo voy a decir de palabras, porque no quiero que tú me digas: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Sino que digas: este pueblo de labios me honra y su corazón también. Gracias, mi Señor. Y gracias, Espíritu Santo. Amén.